Buenos días, niños. Hoy vamos a revisar el conteo de triángulos. Aquí les estoy poniéndoles una fórmula porque también el conteo de triángulos se desarrolla bajo una fórmula que es n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de triángulos que tenemos. Aquí, ¿cuántos triángulos tenemos? Vamos a contar uno por uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Triángulos de 1, vamos a contar, miren aquí, ¿cuántos triángulos de 1? 1 es un triángulo. ¿Qué significa? Aquí está el triángulo, si pueden observar. 2 es otro triángulo. 3, otro triángulo. 4 y 5. Triángulos de 1 tendríamos 5. Triángulos de 2, ¿qué significa eso? De dos números. Aquí tenemos, miren, si ustedes se dan cuenta, el 1 y el 2 forman un triángulo. Entonces, ponemos aquí los triángulos de 2. Entonces, 1 y 2, 1,2 hacen un triángulo, 2,3 hacen otro triángulo, 3,4, 4,5 hacen otro triángulo. Entonces, triángulos de dos números tendríamos 1, 2, 3, 4. De tres números, ¿qué significa de tres números? Que tiene tres números. Aquí vamos a ver el 1, el 2 y el 3 hacen un triángulo. Entonces, vamos a contar los triángulos que tienen tres números. 1 y 2, 3 hacen un triángulo. 2, 3, 4 hacen otro triángulo. Y por último, 3, 4 y 5 hacen otro triángulo. De tres números tendríamos tres triángulos. Ahora de 4, ¿qué significa? 1, 2, 3, 4 hacen un triángulo. 1, 2, 3, 4, un triángulo, y 2, 3, 4 y 5, otro triángulo. Y tendríamos en total dos triángulos. Y triángulos de 5, todo este triángulo, que solo tendríamos uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un triángulo. En total tendríamos 9, 12, 14, 15 triángulos que tenemos en esta figura. Mi respuesta sería 15. Aquí vamos a aplicar la fórmula. A ver, vamos, ¿cómo nos va a ver? Vamos a enumerar para hallar nuestra n. 3, 4, 5, 6. Entonces, n es igual a 6. Y nuestra fórmula nos dice que el número de triángulos es igual a n por n más 1, todo esto sobre 2. Esa es nuestra fórmula. Entonces, reemplazando, yo pongo aquí 6 por 6 más 1, todo esto sobre 2. Entonces desarrollo mi operación. 6 por 7
sobre 2. Sería igual 6 por 7, 42 sobre 2. Igual a 21. Mi respuesta sería 21 triángulos. Que me saldría igual si yo voy contando de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. En este triángulo vamos a contar por los números. También me parece hay una fórmula, pero eso lo vamos a hacer más adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a contar triángulos de 1. ¿Cuántos triángulos de 1 tengo? El 1 es un triángulo. El 2 es otro triángulo. El 3 es otro triángulo. El 4 es otro triángulo. Si me doy cuenta, el 5, miren, el 5 no es un triángulo, el 6 tampoco, el 7 menos, el 8 tampoco. Entonces, de un triángulo solo voy a tener 4. De dos triángulos, de dos números, de dos triángulos de 2, vamos a contar. El 1 y el 2 es un triángulo. 1, 2 es un triángulo. El 2 y el 3 es otro triángulo. El 3 y el 4 es otro triángulo. El 1 y el 5 es otro triángulo. Para los que no ven, aquí miren. El 1 y el 5 hacen un triángulo. Entonces también aquí tengo que incluir al 1 y al 5, el 2 y el 6, el 3 y el 4, perdón, el 3 y el 7, el 3 y 4 ya está contabilizado, y el 4 y 8. Esos serían triángulos de 2. Ya no vemos más. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo 7 triángulos de 2. Triángulos de 3. Triángulos de 3. Miren, aquí se dan cuenta. 1, 2, 3 hacen un triángulo. Entonces pongo 1, 2, 3 hacen un triángulo. 2, 3 y 4 hacen otro triángulo. 2, 3 y 4 hacen otro triángulo. Otro de 3, a ver, buscamos. No hay. Entonces solo tengo 2 triángulos de 3. Triángulos de 4. Entonces aquí si me doy cuenta, 1, 2, 3 y 4 hacen un triángulo. 2, 3 y 4 hacen un triángulo. También 1, 2, 5 y 6 hacen un triángulo. 1, 2, 5 y 6. 2, 3, 6 y 7 hacen otro triángulo. 2, 3, 6 y 7 hacen otro triángulo. 3, 4, 7 y 8 hacen otro triángulo. 3, 4, 7 y 8 hacen otro triángulo. Entonces, de 4 triángulos tendríamos 1, 2, 3, 4. De 5 no vamos a ver. De 5, triángulos de 5, no hay triángulos de 5, 0. Triángulos de 6,
Sí, vamos a ver. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 hacen un triángulo. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 hacen un triángulo de 6. Y 2, 3, 4, 6, 7 y 8 hacen otro triángulo. 2, 3, 4, 6, 7 y 8 hacen otro triángulo. Triángulos de 6 tendríamos 2. Y triángulos de 7 no tenemos, 0. Triángulos de 8 tenemos un triángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hacen un triángulo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hacen un triángulo. En total entonces tendríamos 11, 13, 17, 19, 20 triángulos. En total tenemos 20 triángulos. En este otro gráfico también lo vamos a contar uno por uno. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, triángulos de 1 tendríamos el 1, 2, el 3 no es un triángulo, ¿ya? El 3 no es un triángulo, se observa. El 4 menos, el 5 y el 6 sí sería un triángulo. Un momento, el lápiz, ¿dónde está el lápiz? Tenemos entonces triángulos de 1. Tendríamos el 1, si es un triángulo, el 2 es otro triángulo, el 3 y el 4 no es un triángulo, es un cuadrilátero, pero el 5 y el 6 sí es un triángulo. Entonces, triángulos de 1 tendríamos 4. Triángulos de 2 tendríamos, miren, el 1 y el 3 es un triángulo. El 1 y el 3 es un triángulo. El 2 y el 4 es otro triángulo. 2 y 4 es otro triángulo. Si aquí observamos el 1 y el 2 no es un triángulo. El 5 y el 6 sí es un triángulo. 5 y el 6 sí es un triángulo. El 3 y el 4 no es un triángulo. El 3 y el 5 no es un triángulo. Entonces aquí de 2, perdón, tendríamos 3 triángulos. Triángulos de 3. Tenemos el 1, el 3 y el 5 hacen un triángulo. El 2, el 4 y el 6 hacen otro triángulo. Otro triángulo de 3 no vemos, ¿no? Entonces solamente tendríamos 2 triángulos. Triángulos de 4, a ver, tenemos triángulos de 4, triángulos de 4, el 1, el 3, el 4 y el 2 no es un triángulo. El 3, el 5, el 6 no es un triángulo. Entonces tenemos aquí 0. Triángulos de 5 tampoco tenemos si vemos, ¿no? 0. Triángulos de 6, si hay un triángulo de 6, porque todos, si se dan cuenta aquí, todos estos 6 números
harían un triángulo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 harían un triángulo. Pues total tendríamos 7, 9, 10 triángulos. Entonces mi respuesta sería 10 triángulos. Y en este último también vamos a contabilizar por números. Entonces enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, triángulos de 1 tendríamos, efectivamente, el 1 es un triángulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí 8 triángulos. De 1 tendríamos 8 triángulos. Triángulos de 2, ¿el 1 y el 2 forman un triángulo? No. El 1 y el 2 forman un cuadrilátero. El 2 y el 3 sí forman un triángulo. 2, 3. El 3 y el 4 no. 4 y 5 sí forman un triángulo. 4 y 5. El 5 y 6 no. El 7, el 6 y el 7 sí forman otro triángulo. El 7 y el 8 no. El 1 y el 8 sí. 1 y el 8 sí forman un triángulo. Tendríamos 1, 2, 3, 4 triángulos. Triángulos de 3 no tenemos, porque 1, 2, 3 no forman un triángulo, es un cuadrilátero. No hay. Triángulos de 4 sí tenemos. Entonces, miren aquí. El 8, el 1, el 2 y el 3 forman un triángulo. El 8, el 1, el 2 y el 3 forman un triángulo. El 2, el 3, el 4 y el 5 forman otro triángulo. 2, 3, 4 y 5 forman otro triángulo. El 4, el 5, el 6, el 7 forman otro triángulo. El 6, el 7, el 8 y el 1 forman otro triángulo. 6, 7, 8 y 1 forman otro triángulo. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 triángulos. Entonces, en total tendríamos, de 5 ya no hay, de 6, de 7 no hay, de 8 tampoco. Pues tendríamos 16 triángulos. La respuesta sería 16 triángulos. Entonces, así vamos a ir contando nuestros triángulos. Entonces tenemos que ver bien, no es contar por contar. Algunos están contando los triángulos y no podemos ver.